Estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros. Vamos a discutir hoy sobre las resistencias y las perspectivas de la reforma fiscal. Y para hacerlo, me acompañan hoy y me da mucho gusto recibir al senador Francisco Búrquez del Partido Acción Nacional. Senador, muchas gracias por haber aceptado la invitación a debatir con nosotros esta tarde. Gracias, José, por invitarnos y estar también con Fernando. Pues es un gusto poder comunicarnos con todos tus televidentes. Y permítame también presentar, me da mucho gusto tenerlo también aquí en el estudio, a Fernando Zárate, diputado del PRD. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, senador. Un placer estar aquí para discutir sobre los temas de interés para la ciudadanía. Vámonos, si quieren, directamente a los puntos de controversia. La reforma hacendaria ha encontrado importantes resistencias y una de las partes más beligerantes, podríamos decir, que es el Partido Acción Nacional. ¿El Partido Acción Nacional cree que puede revertir esta reforma, sí o no, y por qué? Bueno, esta reforma le pega a todos los sectores, no dejó a nadie sentido. Decían que le iba a pegar a los ricos, pues resulta que le pega a los trabajadores, a la clase media, también a todo tipo de empresas, y es una vez más cobrarles más impuestos al sector que está jalando la economía, que es el sector formal, el 40% de la economía de este país. ¿Cómo ves, Fernando? Es una reforma que tocaría o afectaría a todos los sectores y por tanto eso sería la razón por la que sería difícil que caminara. ¿Cómo lo ven desde el PRD? Yo lo pondría en dos sentidos. El PRD tiene un triunfo en esta reforma porque no se incluyó el IVA, en primer lugar alimentos y a medicinas, y en segundo lugar yo lo compararía con años pasados, todavía durante el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuál era la política del presidente Calderón y del PAN en ese momento? Lo que demandaban era mayores ingresos. Lo que no acabo de comprender y estamos analizando seriamente es si ahora están existiendo mayores ingresos o se proponen mayores impuestos, ¿cómo es posible que el PAN haya virado tan rápido de postura? Y también me sorprende que el PRI no esté discutiendo su propia iniciativa ni la esté defendiendo en distintos foros. Básicamente el PAN tiene distintas razones que son muy atinadas en distintos impuestos. Por ejemplo, es un triunfo el de las colegiaturas, pero hay otros que están en disputa y que el PRI no ha salido a defenderlos. Nosotros como PRD estamos revisando que no se apriete más a la clase media, pero sí que se generen suficientes ingresos para que se destinen al gasto social, no que se vayan a embolsar, y esa es una parte muy importante. ¿Cuál va a ser el destino? El gasto de los recursos. Aquí hay una cosa importante, senador. En efecto, el petróleo, el ingreso por petróleo en el primer semestre del año cayó un poco más del 4% y es una tendencia que viene de los últimos años. El gobierno necesita mejorar su capacidad tributaria y es una de las banderas históricas del PAN. ¿Por qué el rechazo tan fuerte a elevar Mira, estamos a la puerta de una recesión. Hace 10 meses este gobierno federal recibió un país sólido, con crecimiento casi 4%. 3.7 precisamente, también con estabilidad macroeconómica reconocida internacionalmente, y ahorita en este momento se está diciendo que vamos a crecer ligeramente arriba del 1%. Si estamos, el 1,2 estamos según el Fondo Monetario. entonces, ahora. Si estamos por entrar a una recesión, ¿a quién se le ocurre castigar a la economía? Castigando a los consumidores con más impuestos, transfiriendo ese recurso al sector que no produce, que es el de los políticos, de los burócratas, del gobierno, y transfiriendo también recursos de quienes pueden invertir, que son los que pueden generar empleos y actividad económica, que son las empresas. En ese sentido, el PAN estaría porque las cosas siguieran exactamente igual como hasta ahora, que no se tocaran. Simplemente volver a aprobar el mismo presupuesto. ¿Qué hace? Pues de los males el menor. ¿Qué hace una economía cuando quiere generar actividad y empleo? Pues lo que hace es dejar el recurso en manos de los ciudadanos. Ahorita Australia va entrando un nuevo gobierno, está en una crisis porque bajan los precios de los metales, de la minería, y lo que hace es apretarse el cinturón, bajar los gastos, que es lo mismo que hace una familia cuando hay crisis. Se aprieta el cinturón, baja gastos, y también le baja los impuestos a los ciudadanos y a las empresas para que haya una verdadera actividad económica. Es sentido común. Eso es lo que debió haber hecho el gobierno y ninguna de las dos cosas las está haciendo. ¿Tú crees que podremos, como sostendría el PAN, quedarnos tal como estamos, como digamos alternativa preferible a lo que propone de reforma fiscal el gobierno?
No, el PRD no considera. Por supuesto que es muy interesante la postura que el senador plantea y que el PAN plantea. Es bastante cercana a lo que plantea el Partido Republicano en Estados Unidos. Un gobierno más pequeño, un gobierno austero, un gobierno que no tenga tanto gasto y sobre todo que le transfiera esa responsabilidad a los ciudadanos. Nosotros creemos que el Estado definitivamente debe pesar más. Definitivamente debe pesar más en telecomunicaciones, en educación, en energía, en distintas áreas y por lo tanto nosotros estamos totalmente convencidos que la teoría keynesiana es la que sale adelante. Debe haber gasto, debe haber inversión, pero por supuesto no puede haber reforma fiscal, reforma hacendaria, reforma energética, sin que sepamos qué se va a hacer con el recurso, pero sobre todo sin que sepamos cómo se puede ahorrar. Porque estamos seguros en el PRD que el gobierno federal, si ahorrara 1 de cada 10 pesos, tendríamos alrededor de 250,000 millones de pesos más. Y esa sí es una política que hay que reconocerle al gobierno de Felipe Calderón, que cuando menos tuvo un mediocre crecimiento económico, pero cuando menos había un crecimiento. Macroeconomía estable, pero al final del día estable. No queremos regresar a los tiempos de endeudamiento priista que los vivimos en muchos años y durante muchas ocasiones, incluyendo el último desastre en 1995. A ver, por ejemplo, el PAN, si en el proceso de discusión en el Congreso de esta iniciativa se quitara lo que ha hecho el PRI, por ejemplo, lo de la IVA a colegiaturas, lo de hipotecas, y además se corrigiera o se metiera un plan de austeridad del gasto público, ¿el PAN apoyaría el incremento al ISR o no? Por supuesto que no, porque viene el daño que se le está haciendo al campus al subirle los impuestos del 21% al 32%, en la minería, que es el 9% de la economía de este país, que se le está poniendo totalmente fuera de competencia con el resto de países, y también qué vamos a hacer con el daño a los trabajadores, a quienes se le está expropiando el 5%, el 60% del depósito de su ahorro para vivienda, es de ellos, y se le está quitando el 60% de ese ahorro que hoy va al Infonavit para su vivienda y se está destinando para otros propósitos. ¿Qué vamos a hacer con esas prestaciones que están recibiendo los trabajadores y que ahora les dicen a las empresas, no les des prestaciones a los trabajadores porque solamente te voy a reconocer como deducibles el 41%? Y por ejemplo, aumentar, como también propone, el gravar dividendos y quitar zonas de privilegios para las grandes empresas. ¿Ahí estaría de acuerdo el PAN o no estaría de acuerdo? Tampoco, porque los impuestos son altos o son bajos dependiendo de con quién te compares. Te voy a decir el ejemplo de un país que visité hace 4 semanas, Taiwán. En Taiwán, el ingreso per cápita de ellos hace 30 años era mucho menor que el mexicano. Hoy es el doble. Tienen $20,000 de ingreso las familias. ¿Cuál es su secreto? Del secreto de todos los países en vías de desarrollo exitosos. IVA 5%, ISR 17%. Y son pujantes, le han llevado resultados a sus gentes. Nosotros creemos y tenemos como fundamento en el Partido Acción Nacional tanta ciudadanía como sea posible y tan solo el gobierno que sea indispensable, porque pensamos que el dinero es mejor en manos de los ciudadanos y de las familias, va a ser mejor empleado, no se lo van a robar, no van a hacer mal uso de él, porque a ellos les costó ganarlo. Es mucho mejor eso que en manos de los políticos. Ahora, en efecto, una de las coordenadas del debate ha sido, una de las críticas importantes en la iniciativa es que el gobierno no reduce su gasto. En la discusión, Fernando, ¿puede corregirse eso? Debería corregirse. Yo pondría en el otro polo que el senador ya expresó de Taiwán, yo pondría el ejemplo de Suecia, Finlandia. Son los países con muchísimo más desarrollo en un estado del bienestar, seguridad social para todos los ciudadanos, recaudación del ISR y del IVA en conjunto, alrededor del 60% del ingreso de los ciudadanos. No estamos hablando simplemente de números, estamos hablando de una política, estamos hablando de un fondo. ¿Y esto qué significa? Pues nuevamente que el PAN está planteando mucha libertad para los empresarios. Yo entiendo que los empresarios deban tener los recursos y deban tener ingresos y deban tener ganancias, pero ellos deben de pagar acorde a un principio que está establecido en la Constitución, específicamente en el artículo 31 constitucional, que todos debemos aportar al Estado de manera proporcional y equitativa. No es posible que 20 empresarios en México estén aportando una cantidad mínima de recursos, como no es posible que la minería, que ya se utilizó como pretexto,
ahora esté pagando 50 centavos por cada hectárea de pago al Estado. ¿Cuáles son las perspectivas que ve en la discusión de esta reforma los próximos días en el Congreso? Platicábamos un momento fuera del aire que tiene que estar lista el 20 como fecha límite, 20 de octubre, y les gustaría votarlas el 16, nos comentaba el diputado Zárate, para poder tener la reforma electoral que condicionó el PAN, por cierto, para poder transitar con las otras. Las perspectivas van a depender mucho de la conciencia que tenga la opinión pública de lo que está sucediendo. Cada día que pasa nos encontramos con más damnificados de esta reforma, nuevos sectores, inclusive las asociaciones de asistencia privada, que son ciudadanos y organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los más pobres, también están manifestándose porque ya no les van a permitir una deducibilidad. Lo más grave de la reforma ni siquiera son los generalizados impuestos para muchos sectores y para todos los niveles socioeconómicos. Lo más delicado es el endeudamiento y nadie dice nada, está ya escondido. Es un endeudamiento con lo que necesitan porque se pasaron de gastos o les faltaron ingresos en este año. Y lo que viene el 2014, el 7% del PIB. 7%, 13 y 14 sumados. Sí, ¿verdad? estamos hablando de casi 700,000 millones de pesos contra nuevos impuestos teóricos que se podrían recaudar de 240,000 millones. Estamos casi más de 2 a 1. Esto quiere decir que estamos regresando a los mal recordados épocas de endeudamiento a los cuales nos tenía acostumbrados el PRI cuando estuvo por muchos años en el gobierno, en los 90s, que todavía estamos pagando con el FOBAPROA, y en los 80s, de ese tamaño es el endeudamiento. Y yo les digo a los ciudadanos, cuidado, es muy peligroso. Fernando, ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿Cómo ves? ¿Ustedes creen que sí es una cuestión peligrosa tener ese déficit público? Bueno, depende cuál es el destino del recurso. Es decir, si uno se está endeudando para destinarlo a la inversión, a la productividad, a plantas petroleras, a dinero que se vaya a ir invirtiendo para los mexicanos en salud, en infraestructura, en carreteras, pues por supuesto que pudiera ser sano. O sea, el PRD lo podría votar si tiene la garantía de dónde se va a destinar. Nosotros sí lo pudiéramos votar si el destino no tiene que ver con corrupción, por ejemplo, con el Bester Gordillo, Romero de Champs, Ricardo Aldana, todos los privilegios, los lujos, los aviones privados también de empresarios, etcétera, fondeo. O las deudas como la de Coahuila, o las deudas como muchas otras, Granier, etcétera. Por supuesto que nosotros, si generamos seguridad al ciudadano que va a tener para los próximos 20, 30, 40 años, claramente en dónde va a estar invertido, por supuesto que pudiéramos votarlo, mientras tengamos también de dónde irlo pagando poco a poco. De otra manera no lo haríamos, así como nosotros tampoco pudiéramos aceptar que los privados tengan en sus manos en la economía. Si ya de por sí, ¿cuánto nos cobran por utilizar el teléfono, por utilizar la televisión, por utilizar muchísimos servicios? No lo podemos dejar al arbitrio de los particulares, si no es la jungla. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser sólido, fuerte, muy tendido a un estado de bienestar, como está Alemania, como está Suecia, como hay otros países, incluso como ha venido creciendo Brasil. No creemos que el libre mercado, como ahora los republicanos en Estados Unidos dicen, que los seguros deben ser única y exclusivamente privados, que por cierto es el problema que tiene ahora claramente Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Unos defienden al Estado y otros defienden a las empresas particulares. Sobre las perspectivas y sobre la discusión y la votación en el Congreso, senador, cada vez empieza como a crecer, digamos que esta hipótesis de que independientemente de que cada partido presentó sus iniciativas, pudiera existir, digamos, algún acuerdo que permitiera, por ejemplo, que el PRI votara con el PAN la reforma energética y que el PRD votara con el PRI la hacendaria. Y salieran las dos, cada quien defendiera sus clientelas, cada quien defendiera sus electorados, pero que al final dos de las iniciativas centrales del gobierno pudieran transitar. ¿Usted cree que eso es viable o no? Pues es mucha especulación. Ajá. Yo me centraría ahorita en la hacendaria, en el grave daño que haría. Y pues ya sabemos que el PRI
está a favor y va a votar para soportar la iniciativa recaudatoria del presidente Peña Nieto. Así el es, PRD, con ajustes. ya lo sabemos, que en lo general están de acuerdo, o sea, no la ven mal. O sea, Pero la hacendaria podría salir con el voto del PRI, PRD, entonces va a depender mucho Verde. de la ciudadanía, porque el PAN está en contra. Ahorita nos menciona Fernando que si se le pudiera dar la garantía a los ciudadanos de que el gobierno federal no va a robar dinero, entonces el PRD está de acuerdo en darle más dinero. Así es. Yo digo que esa garantía sí no se puede dar. Claro que hay fugas, claro que hay falta de transparencia, claro que hay mal uso de los recursos. Y no se me hace a mí justo que en una época de recesión los ciudadanos vayan a tener menos recursos. Tu ciudadano, tu familia vas a tener con esta reforma menos recursos porque te los va a quitar el gobierno federal. Vas a tener un recurso negativo contra lo que tuviste este año, pero además el gobierno federal va a estar en bonanza, va a incrementar el 10% en términos reales su presupuesto. Qué injusto se me hace. Ahora, esto es un señalamiento que hacen tanto el PRD como el PAN, y es la corrupción y el manejo y el destino de los recursos. Y uno se pregunta desde este lado, bueno, ¿y por qué no pusieron en el primer lugar de la agenda y se pusieron a discutir, en vez de la electoral, por ejemplo, la Comisión Anticorrupción? Hay un tema fundamental. Esta reforma la puede sacar solo el PRI. Se necesita mayoría simple, no como todas las otras reformas que hemos venido haciendo a la Constitución, que se requiere mayoría calificada. Con el 50+1 sale esta reforma, es decir, el PRI con el Verde pudiera sacar fácilmente, no tan fácilmente, pero sí por 1, 2, 3 votos. Con Nueva Alianza lo sacaría con 4 votos o 5 votos de diferencia. Pero sin la resistencia, por ejemplo, del PRD ni las manifestaciones en la calle, salvo de un sector, la de Morena y López Obrador. No, el tema es muy claro. El PRI la puede sacar solo con el Verde y con su alianza y con Nueva Alianza. El problema es la legitimidad. Es decir, los otros partidos políticos, tanto el PAN como el PRD, también tienen manos, pies, bocas y piensan y salen a las calles o se manifiestan en distintos espacios. Los empresarios a través del CCE presionan, chantajean, bloquean de otra manera, retan que no va a haber inversión, que se van a ir, las refresqueras dicen que se van a ir del continente, etcétera. Es importantísimo para cualquier reforma fiscal y para cualquier futuro de cualquier gobierno que todo lo que trata con economía y todo lo que trata con hacienda, buen gobierno, etcétera, se construyan consensos. Se construyan consensos. Entonces, nosotros no creemos que nada más van a llegar o puede llegar el presidente de la República y decir esta es mi reforma, va a avanzar. Nosotros creemos que es una negociación. Pero fíjate que complicado, con la energética difícil construir consensos con el PRD y con la hacendaria difícil construir consensos con el PAN. Estaría, digamos que, en una situación de bastante aislamiento el presidente. Quizá por eso digo que las resistencias desgastan. Bueno, por supuesto que las resistencias desgastan. Si no, pregúntenle a Felipe Calderón qué pasó 6 años de ese gobierno en puro desgaste. Por habérsele calificado que no era legítimo, yo no lo considero así. Yo considero también que fue uno de los grandes errores del PRD, pero la deslegitimación del poder es lo peor que le puede pasar a un gobernante. ¿Cómo ven? ¿Por qué no sacar la Comisión Anticorrupción para asegurarse de que el destino de los recursos serían mejor empleados? Pues es que el PRI se ha estado oponiendo. Primero dijo que era un compromiso y luego se trabajó. Ahí está la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información, que estuvo parada en la Cámara de Diputados. Y no acaba de salir del Senado. Entonces, pues, fue contra puchones y jalones. Entonces, no quieren la transparencia y quieren reformas, pues, a medias, y lo que necesitamos en este país, porque la gente ya se cansó de no tener oportunidades y buenos empleos y buenos ingresos como los tienen muchos otros países, ejemplos sobran, y ahí andamos exportando desempleados a Estados Unidos. Millones y millones de mexicanos van a Estados Unidos a encontrar lo que aquí no les podemos proveer. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crecimiento económico, y ese crecimiento económico va a venir porque el dinero esté en manos de los ciudadanos y de los emprendedores, no porque esté en manos de los políticos. Nos ha ido muy mal históricamente dándole dinero de más a los políticos. Voy hacia el cierre, a la recta final del programa, y a los dos les preguntaré lo mismo. ¿Consideran que es legítima las resistencias a la reforma fiscal?
No necesariamente. A mí me parece que muchos de los sectores están manipulando porque no quieren perder sus privilegios. Me parece que debe haber un compromiso con el Estado para aportar proporcional y equitativo a las arcas. Necesitamos gastar en inversión, en productividad, en cuestiones que nos den un futuro. Yo creo que muchos de los sectores continúan pensando que el chantaje es la vía, que no están comprometidos con México, pero también hay una gran justificación para hacerlo. Y es lo que el senador acaba de señalar. Una falta de transparencia, empezando por las propias cámaras. Así es. Y una corrupción que no puede quedarse en ciertos espacios. Necesitamos transformarlo. ¿Es legítima, senador, la resistencia? Es totalmente legítima y necesaria. Seremos juzgados por los ciudadanos. No podemos nosotros darles la espalda a los ciudadanos en estos momentos, en donde una reforma fiscal o hacendaria está queriéndoles extraer sus ahorros.